Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo soy X, como la mayoría de ustedes ya saben. Bueno, yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ahora, pues cabe destacar, ¿no? Que el seudónimo de X, ¿verdad? Bueno, es principalmente, pues para guardar mi anonimato, ¿no? Toda esta que es mi información personal, mi identidad, ¿no? Ya que el propósito de este podcast es el de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos, de difundir toda esta información, ¿ah? Pues ya que inicialmente o tradicionalmente dentro de la comunidad de AA, bueno, pues uno de los, el principal propósito, ¿verdad? Que tenemos y que tiene, la comunidad, bueno, es, poder alcanzar o poder llegar a otras personas que estén sufriendo, por el problema del alcohol, ¿no? Y bueno, con esa primicia, ¿verdad? Es como arrancamos este nuevo capítulo en el cual, bueno, como nosotros nos hemos estado dedicando a estudiar, ¿verdad? Y tratando de profundizar un poco más sobre el tema de lo que es el alcoholismo, ¿no? Porque, bueno, inicialmente, como comentábamos, esta palabra, tanto alcoholismo como drogadicción, de repente, bueno, se puede prestar, ¿verdad?, para muchas interpretaciones, para muchas definiciones, ¿no? Y es lo que nosotros hemos estado haciendo, últimamente, aquí en este canal, ¿no? Tratarles de brindarles a ustedes una descripción que no es exacta, ¿verdad? Porque, bueno, en esta ocasión me gustaría comentar, bueno, que, todos estos síntomas, rasgos y características que nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad? No son en términos generales, ¿verdad? Cada caso es diferente, ¿no? Cada individuo presenta el problema, muy a su manera, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Precisamente de que usted si va a asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos o a cualquier grupo de autoayuda, ¿verdad? Pues esto es lo que le van a usted a explicar, ¿verdad? De lo que le van a hablar, ¿no? Que, pues, bueno, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos existen, pues, personas de todas las edades, ¿no? Ahora sí que personas, de todas las, ahora sí que clases sociales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Personas de, ahora sí que de tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Aquí voy a narrar un poquito, ¿no? Lo que es el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres, ¿okey? Que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo, ¿ah? Esta es una parte del enunciado que ahí se lee en todos los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Donde enmarca nuestra esencia de lo que es AA, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿no? O sea, yo como les he venido platicando, yo llegué muy joven prácticamente a la comunidad, ¿no? Entonces, no es una regla general, ¿verdad? Yo llegué joven a AA porque yo tenía muchos problemas, ¿no? Yo creo que un poquito más problemas que los demás, ¿verdad? Ya después ahí les explicaré un poco a qué me refiero con problemas, con esta clase de problemas, ¿no? Pero prácticamente ahí hay un folleto, ¿verdad? En esta, lo que es la librería de Alcohólicos Anónimos que se llama ¿Se cree usted diferente? Así dice, ¿verdad? Y pues usted empieza a leerlo y pues como siempre, ¿no? Usted va a encontrar experiencias de otras personas, ¿verdad? Que le están narrando, ¿verdad? Que quedaron ahí escritas, ¿no? Donde pues usted encuentra personas de diferentes religiones, ¿verdad? Diferentes profesiones, ¿no?
de diferentes razas también, ¿no? Diferentes idiomas, culturas y toda esta diversidad, ¿verdad? De que existe aquí en este mundo, bueno, pues, en Alcohólicos Anónimos usted también la va a encontrar, ¿verdad? Y así como que para, nutrir un poco más sobre este tema, ¿verdad? Antes de seguir hablando de la tabla de la alcoholomanía, empezando a hablar de Alcohólicos Anónimos como comunidad y su propósito, primordial que tiene, bueno, voy a leer un poco de lo que menciona el capítulo segundo del libro grande de Doble A, ¿verdad? Como es mayormente conocido, que es el capítulo que se titula Hay una solución, ¿no? Aquí lo menciona al empezar, dice: "Nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, para como Bill, no había remedio". Bueno, en este caso, haciendo un paréntesis, pues Bill W. fue cofundador de Doble A, que bueno, puede ser que hablemos en este podcast un poquito sobre él. Y luego sigue mencionando, ¿no? Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida, ¿no? Dice: "Todos los sectores de este país y muchas de las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio. Cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán, pero, a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos une. Por eso, en sí, nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos". Y así, ¿no? Es como, usted en el libro grande de Alcohólicos Anónimos, bueno, encuentra esta descripción que yo, pues, hace un momento le acabo de hacer, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué es lo que usted va a encontrar en un grupo de Alcohólicos Anónimos? Usted va a encontrar diversidad, ¿no? De maneras de pensar, de maneras de ser, de maneras de existir, ¿verdad? Y eso es lo que hace interesante la sociedad, ¿no? Porque, bueno, platicándoles un poquito de este impacto que yo tuve inicial, ¿verdad? Cuando yo llegué a Doble A, porque para mí fue muy impactante, ¿no? Ver que de repente, pues, me encontraba con personas que eran, me llevaban 20, 30 años de edad, ¿no? 40 años de edad de diferencia, ¿no? Y sin embargo, pues, podíamos identificarnos perfectamente, ¿no? Pues, así como lo menciona aquí el texto, ¿no? Nos podíamos identificar perfectamente en el sufrimiento, ¿no? Que nos había ocasionado el alcoholismo o la drogadicción. Y así sucesivamente, ¿no? Conocer, doctores, arquitectos, abogados y de todo tipo de personas, ¿no? Diferentes, ocupaciones, religiones, ¿verdad? Por ahí me ha tocado conocer de todo, ¿verdad? Ahí mencionándolo un poco, prácticamente muchas religiones, ¿verdad? Y sin embargo, todas estas cosas, ¿va? Quedan o pasan a segundo plano dentro de un grupo, porque en realidad lo que vamos nosotros a hacer ahí pues es hablar sobre el alcohol, ¿verdad? Y de, pues, cómo nuestra vida, ¿verdad?, se vio bien afectada por el alcohol y todo esto que implica el alcoholismo, ¿verdad? Cómo nosotros, pues, nos comportábamos, ¿verdad? Nuestra manera de comportarnos con los demás, ¿no? También, pues, la manera en que también nos tratábamos a nosotros mismos, ¿no? Y así sucesivamente. Regresando un poco a lo del libro o al folleto que les comenté hace un momento de que se titula ¿Se cree usted diferente? A mí ese folleto me gustó, ¿verdad? Porque, bueno, ahí usted encuentra testimonios de personas, ¿verdad? Bueno, yo ya también me ha tocado conocer, personalmente personas así, ¿no?
que su historia es de que no, pues yo llegué a Alcohólicos Anónimos prácticamente a la edad de 50, ¿no? 60 años, ¿no? Y yo ya llegué, pues, prácticamente ya, en la etapa final, por decirlo de una manera, de mi vida, ¿verdad? Y sin embargo, Alcohólicos Anónimos, pues, llegó en el momento indicado, ¿no? Que yo lo necesitaba, ¿no? Este, y así sucesivamente, ¿no? Experiencias de otros, ¿no? Que han llegado, porque por ahí menciona el capítulo tercero en las letras chiquitas del libro grande de Alcohólicos Anónimos, bueno, que el promedio de las personas que llegan a doble A, bueno, andan fluctuando, ¿verdad? Entre la edad de 30, y es más común que lleguen después de los 30 años, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, ¿verdad? A que lleguen un poquito antes de esa edad, ¿no? Ya la mayoría, los ves tú entre los 30 a los 60, 70 años de edad, ¿no? Pues claro que hay miembros que tienen y disfrutan, ¿no? De presumir que tienen hasta 90 años de edad, ¿no? Ya me ha tocado conocer miembros que tienen 80, 85 años de edad cronológicos, ¿no? Y dentro de doble A ya tienen sus, 35, 40 años de ser militantes dentro de la sociedad, ¿no? Y he podido disfrutar de conversaciones muy extensas con ellos, ¿no? Y hablar, ¿no? De todos estos temas, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Porque de repente, pues, cuando tú llegas por primera vez a un grupo, pues, te encuentras, ¿no? De repente confrontado con muchos dilemas, ¿no? Así que de repente empiezan a llegar, ¿no? De que, bueno, ¿esto realmente será para mí? ¿Va? ¿Realmente yo tendré un problema con mi manera de beber o de drogar? ¿No? A mí se me hace que esto no es para tanto, ¿no? Lo único que tengo que hacer, pues, ya nada más es moderarme, ¿no? Cuando tomo, ¿no? Cuando voy a una fiesta. Porque eso era lo que yo pensaba, la primera vez que yo llegué a doble A, ¿no? O sea, así ya hace casi más de 25 años, ¿no? Y en este folleto, pues, usted encuentra todas esas historias, ¿no? Ahí de repente, historias, ¿no? Hasta de nativos americanos, ¿no? Que bueno, en esa parte del mundo, o en aquel país, ¿verdad? En Estados Unidos, bueno, pues, históricamente, pues, fueron, lugares o personas muy segregadas, ¿no? Y de la sociedad, ¿no? Y de repente, pues, en doble A encontraron un espacio, ¿verdad? Donde ellos podían hablar de sus problemas, sobre todo con el problema del alcohol, ¿verdad? Y ahí escuchas testimonios, ¿no? De todo tipo que, bueno, prácticamente, y a mí lo que se me hace fascinante, ¿verdad? Hablando sobre ese tema de los testimonios que tú encuentras en la literatura de doble A, bueno, es que esos testimonios, la mayoría de esas personas, pues ya dejaron de existir, ¿no? Porque fueron libros, fueron folletos que ya se escribieron prácticamente ya hace más de 40 años, ¿no? Porque esta sociedad, bueno, como he comentado, pues se fundó en 1935, el 10 de junio de 1935, ¿verdad? Con, este encuentro histórico, ¿verdad? De, Bill W. y el doctor Bob, ¿no? Que ahí de repente usted puede escuchar en las reuniones de doble A, ¿no? Cómo este encuentro, pues, vino a cambiar la vida de muchas personas, como es en mi caso, ¿verdad? Toda esta cadena de eventos, ¿verdad? Que dicen, toda esta cadena de eventos que existió, ¿verdad? Para que esto pudiera consolidarse, ¿no? Y bueno, mencionando un poco, ¿no? Hablando sobre testimonios, que de testimonios de alcohólicos, ¿verdad? Que están dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, bueno, pues yo le puedo recomendar que usted lea, ¿verdad? El libro de las tinieblas hacia la luz, ¿no? Que prácticamente, bueno, ese libro pertenecía originalmente al Libro Grande, ¿verdad? O al libro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Era como su parte de los testimonios, ¿no? El Libro Grande, bueno, pues consta de todos estos capítulos hasta el capítulo 11. Y pues inicialmente en su primera edición, que fue en 1939, bueno, venía con toda esta serie de testimonios, ¿verdad? Que ya después, pues vieron en bien, ¿verdad? Separarlo del libro y hacer este libro que ahora se titula
de las tinieblas hacia la luz, ¿no? Entonces estamos hablando de un libro de testimonios de los primeros alcohólicos que existieron dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ya que estamos hablando que en 1939 el número de miembros, ¿verdad? De prácticamente desde 1935 a 1939, pues solamente existían 100 miembros, ¿no? Que entre ellos, pues existía también una mujer, ¿no? De hecho, esto que yo le comenté al principio, el enunciado de Alcohólicos Anónimos que yo le narré al principio, bueno, pues se sacó precisamente del prólogo de este libro, del libro grande de doble A, ¿verdad? Porque así es como venía descrito, ¿no? Nada más que en la primera edición venía, en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Somos un grupo de centenares de personas y una mujer, bueno, así decía, ¿verdad? En el cual, bueno, pues estábamos nosotros en una condición aparentemente irremediable del cuerpo, ¿no? Así es como se vino, así es como venía narrada en la primera edición del libro grande, bueno, ya después ahí le hicieron algunas modificaciones, ¿verdad? Y pues posteriormente se hizo popular para quedar después como el enunciado de doble A, que usted escucha cada vez que se inicia una reunión en un grupo de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y bueno, pues este libro de las tinieblas hacia la luz, ¿verdad? Pues vienen todas estas narraciones que la verdad en lo personal a mí me llegaron mucho, ¿verdad? Sobre todo el lenguaje, la manera en que ellos expresan sus experiencias, ¿verdad? Todas esas narraciones, usted va a escuchar de cómo ellos conocieron Alcohólicos Anónimos, el impacto que tuvo en sus vidas, ¿verdad? Consecuentemente, los cambios que ellos tuvieron a partir de quedarse en la sociedad, ¿no? Y pues muchas de esas historias, pues usted las va a encontrar muy conmovedoras, ¿no? Muy emotivas, ¿verdad? Y bueno, también hay otro libro que se llama el libro Llegamos a Creer, ¿no? Que también es un libro muy recomendable, donde también es un compendio de experiencias, bueno, de alcohólicos ya, como se les menciona, alcohólicos primitivos, ¿no? Hablando de los primeros alcohólicos en doble A, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de libros a usted le puede ampliar un poco más, ¿no? Pues, ¿de qué se trata, no? El llegar a Alcohólicos Anónimos, usted fácilmente se va a poder identificar, ¿ah? Como yo le comentaba, bueno, el temor, la duda, ¿verdad? Son muy comunes en todos los miembros cuando llegamos por primera vez. El sentirse uno diferente, el sentir que, posiblemente ese no es tu lugar, porque puede ser que tú seas, la peor persona del mundo, ¿no? Porque así me sentí yo, de que, pues, estaba entre ellos y yo decía: "No, hombre, estos cuates, en cuanto se enteren, ¿verdad?, de cómo me porto, ¿verdad?, y cómo me conoce la gente allá afuera, ¿no? Lo primero que me van a decir es que me vaya bien, ¿verdad? Y no, fíjate que no, muy de lo contrario, a mí lo que me dijeron fue: "Usted ha llegado al lugar indicado, ¿verdad? Aquí usted va a encontrar mucha compañía comprensiva, ¿no? Porque también nosotros, antes de llegar a un grupo, hemos pasado por muchos problemas muy terribles, ¿verdad? Entre ellos, algunos, pérdidas, ¿no? De terminar en un manicomio, ¿no? O de terminar en la cárcel, ¿no? O prácticamente estar al borde de la muerte, ¿verdad? Y bueno, esas también son como un poco parte de mi historia personal, ¿verdad? Y bueno, entonces ya, con este pequeño preámbulo, bueno, que hacemos, para después, posteriormente, en otro podcast, seguir hablando un poco más de la comunidad de doble A, bueno, pues continuamos con el tema principal, ¿verdad? Que es la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek. Bueno, esta tabla, ¿verdad? Como yo ya se lo he comentado, usted la puede encontrar en los grupos de Alcohólicos Anónimos, también en Internet, y bueno, usted la puede revisar, ¿verdad? Y esta tabla le puede ser muy útil para usted, ¿no? Pues ahora sí que si usted está interesado en saber si tiene este problema, bueno, pues aquí, punto por punto, con haciendo una explicación un poquito más detallada, ¿verdad? De cómo es este comportamiento alcohólico, ¿verdad?
que va de menos a más, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, el alcoholismo es una enfermedad que es progresiva, ¿no? O sea, que tiene una etapa inicial, una etapa crítica, que bueno, es la que nosotros estábamos viendo el capítulo anterior. Y bueno, pues ahora sí que como todas las historias de terror, ¿verdad? Pues también tiene una etapa final, ¿verdad? Que es muy trágica y muy dramática en la mayoría de los casos, ¿no? Y que bueno, es de la que vamos a hablar del día de hoy, que es la fase crónica del alcoholismo o de las adicciones en la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, ¿ok? Y bueno, pues empezamos, ¿no? Y recordando un poco, ¿no? De lo que veíamos en el estudio anterior, bueno, pues que el último rasgo, ¿verdad? De la etapa crítica, con lo que termina esta etapa crítica, es con que, bueno, nos encontramos que se empieza a beber en ayunas todos los días, ¿no? Bueno, prácticamente ya en este punto, bueno, yo también les comentaba al principio del podcast, no en todos los, no es necesariamente se tiene que pasar así al pie de la letra por todas las etapas o por toda la sintomatía, en cada uno es diferente, pero hay rasgos que sí son muy, muy, muy frecuentes, ¿verdad? En todos los alcohólicos, y entre ellos está ¿verdad? Beber en ayunas todos los días, ¿no? Y como yo se los comentaba, ¿por qué motivo tú empiezas a beber por la mañana? ¿Verdad? Precisamente ya a veces todavía ni siquiera sale el sol, ¿no? Y era lo que a mí me pasaba, ¿no? Que lo que me levantaba era la cruda, ¿no? A veces esto sucedía en la madrugada, ¿no? Eso de las 3, 4 de la mañana. Y pues es espantoso, ¿no? Tener que despertarse, ¿verdad? Pensando si tienes tu reserva de alcohol ahí disponible o no, ¿verdad? Porque como no te acuerdas regularmente qué fue lo que pasó hace un rato, ¿verdad? Pues es muy angustioso despertar, ¿verdad? Y pensar que no tienes con qué curarte los temblores que ya traes en las manos, ¿no? Esos sudores fríos que ya te atacan, ¿no? Esa sudoración que empieza así prácticamente desde la sien, ¿no? De la cabeza, ¿verdad? Y te recorre todo el cuerpo. Esa sensación angustiante, ¿no? De que qué vas a hacer, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, ¿no? Que pues, había ocasiones en que afortunadamente estaba la botella de alcohol, ¿no? Ahí todavía o estaba a la mitad o le quedaba ya un cuartito, ¿verdad? Y cuando estaba a la mitad, pues como que mi preocupación pasaba, ¿no? Porque decía, no, sí, sí me alcanzo todavía a dopar con esto de aquí hasta las 7 de la mañana. O hasta las 9, 10 de la mañana, ¿no? Que abren la vinatería, ¿verdad? Y pues bueno, ¿no? Era así toda esa angustia, ¿no? Del día siguiente, ¿no? Porque también estaba ese miedo, ¿no? De que, por ejemplo, ya en una etapa crónica, ¿verdad? Ya empezando a entrar en una etapa crónica, pues también existe esto de que ya, pues tu manera de beber te llevó, pues a perder el empleo, ¿no? En mi caso, bueno, lo que me llevó a perder mi trabajo fue más bien mi comportamiento, no más que ellos se quejaran de que a veces llegara yo con aliento alcohólico o que yo anduviera a veces hasta drogado en el trabajo, ¿no? Porque llegué a tener ese tipo de anécdotas, ¿no? De que, bueno, ya para ese entonces yo fumaba cristal, ¿verdad? Esta metanfetamina que es muy fuerte. Y llegué a llegar al trabajo, ¿no? Así, me acuerdo que llegué a ponerme unos lentes así de esos de descanso, ¿no? Para disimular la cara, ¿no? Porque se me veían así los ojos así como esas caricaturas de anime, ¿no? De esos monitos, ¿no? Acá que tienen así los ojotes, ¿no? Así bien, bien brillantes, ¿no? Y bien así con la pupila bien oscura y bien dilatada, ¿no? Con la cara afilada, ¿no? Porque lo que hace la metanfetamina, ¿verdad? Es inmediatamente deshidratarte, ¿verdad? Y secarte, ¿no? El cabello, ¿no? La piel, ¿no? Entonces, cosas, si te ves, se te nota que estás mal, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo llegaban a ver, ¿no? Pero bueno, en cuestión de que, ¿por qué perdí yo el trabajo en ese tiempo? Bueno, fue porque mi comportamiento ya
era ya muy antisocial, ¿no? En todo el trabajo, ¿no? De repente ya empecé a andar muy desafiante ahí con las personas, ¿no? Y muy grosero. Entonces, bueno, de esa manera, pues, perdí el empleo, ¿no? Ya, ya sabes, ¿no? Envalentonado por el alcohol y por las drogas, ¿no? Con mi orgullo bien inflado, ¿no? De que yo decía: "Bueno, pues, es que yo, pues, soy profesionista, ¿no? Y yo tengo tantas cartas de recomendación de tantas empresas, de tanto de tan alto prestigio a las que yo les he trabajado, que, pues, alguien como yo, ¿verdad? Pues, que yo, pues, presumía, ¿no? De tener 2 carreras, ¿no? Pues, fácilmente se va a volver a acomodar, ¿no? A mí prácticamente nada más me faltaba decir, ¿verdad? Que este mundo no me merecía, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de seguir hablándoles, ¿verdad? Sobre este inicio de la etapa crónica, ¿verdad? Que prácticamente termina con este síntoma de la etapa crítica, que es beber en ayunas todos los días, ¿verdad? Pues les voy a narrar un poco de lo que menciona la tabla de la alcoholomanía, ¿verdad? Que bueno, lo que dice fase crónica, empieza a ser toda esta lista de descripciones que empieza con periodo de embriaguez prolongada, ¿no? Marcado deterioro moral, disminución de las capacidades mentales, psicosis alcohólicas, bebe con personas de inferior nivel, consumo de productos industriales, disminución de la tolerancia al alcohol, temores indefinibles, temblores persistentes, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Inhibición psicomotora. El bebedor adquiere un carácter obsesivo, o sea, el beber adquiere un carácter obsesivo. Vagas aspiraciones religiosas, ¿no? Esto ya empiezas a hablarle a Dios ya que sientes que o te vas a morir o que ya de plano ya tu vida ya no tiene remedio, ¿verdad? Todo el sistema de racionalizaciones fracasa. Hospitalización definitiva y ya para finalizar, dice que pérdida de la vida, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, si se fijan, no son muchos los puntos, ¿verdad?, que menciona, a diferencia de la fase crítica, ¿no?, que es un poquito más amplia, ¿verdad? Porque, bueno, pues la etapa crítica estamos hablando, ¿no?, de que, bueno, aquí, el alcohólico sigue de alguna manera haciendo sus actividades, ahí continúa con su familia, ¿verdad? Sigue socializando, pero con la diferencia de que ya empieza a tener muchos problemas, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, todo el tiempo justificarse su manera de beber o justificar su mala conducta, ¿no? Prácticamente eso es lo que hace el alcohólico a grandes rasgos en la etapa crítica, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que, como menciona, la literatura de Alcohólicos Anónimos, lo que no cuenta el alcohólico, ¿verdad? Es que, así textualmente dice, ¿no? El libro grande de doble A, ¿no? El diablillo del alcohol para nosotros tenía otros planes, ¿no? Nosotros creíamos que estábamos ganando la batalla, ¿no? Con el alcohol, ¿no? Y que así iba a ser siempre, ¿no? Que nos íbamos a salir con la nuestra, ¿no? Íbamos a salir todo el tiempo impunes, ¿verdad? Que en el trabajo, ¿verdad? Pues nos íbamos a poder marear, ¿verdad? Y al jefe y a los compañeros. Pues que en la casa, ¿no? Pues, iba a ser eterno el asunto de que nos estuvieran aguantando, ¿verdad? Y que siempre iba a ser así, ¿no? Que nos estuvieran tolerando, ¿no? Porque hasta cierto punto, bueno, hablando de mí, ¿verdad? Pues éramos soberbios, ¿no? Y veíamos a los demás tontos, ¿no? Los veíamos inferiores, ¿verdad? Los veíamos mensos. Y pensábamos que todo el tiempo íbamos a poder estar manipulando la situación, ¿verdad? Igual con la pareja sentimental, ¿verdad? Porque eso a mí también me sucedió. De decir, no, pues simplemente el status quo, ¿verdad? En el cual yo estoy ahorita es inamovible, ¿verdad? Y así va a continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el rey del mundo, ¿no? O el dios del universo, ¿no? O por lo menos así era como me sentía yo.
Y pues resulta que no, ¿verdad? Así que la enfermedad, ¿verdad?, del alcoholismo empieza a ser lo que mejor sabe hacer, ¿verdad?, que es progresar, ¿no?, seguir desarrollándose, seguir continuando, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que de estar bebiendo en ayunas todos los días, yo en mi caso, bueno, pues perdí el empleo. En aquel entonces, bueno, ya me había conseguido una novia, ¿no? Ahí que había conocido en una borrachera, ¿no? Que era muy buena onda, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? Toda esa historia. Pues se portaba muy bien conmigo, ¿no? Hablando así de que, pues, se quedaba en mi casa, ¿no? Ahí nos la pasábamos muy bien, en todos los sentidos, ¿no? Y, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí como menciona la fase crónica en su primer punto, bueno, pues, empezaron los periodos de embriaguez prolongada. Ahora sí que, la fiesta era todos los días, ¿no? Ahí con esta muchacha, ¿no? Para no decir su nombre, ¿verdad? Y bueno, pues así es como, pues, yo empecé también a entrarle a la metanfetamina, un poco inducido por ella, ¿verdad? También un poquito yo interesado en saber qué rollo, ¿verdad? Porque yo no consumía ese tipo de drogas, ¿verdad? Y pues ya prácticamente, pues con dinero, ¿no? De lo que me habían liquidado en el trabajo, que yo consideraba, pues, que me podía ser suficiente hasta para poder sobrevivir yo en un periodo de 3 a 5 meses, ¿no? Pues yo me hice un plan en mi cabeza, ¿verdad? Y dije: "No, pues mira que yo me la puedo pasar, por lo menos con esta chava, me la puedo pasar muy bien un mes, ¿verdad? Aquí viviendo la vida loca con ella", ¿verdad? Y sí, efectivamente, así fue, ¿verdad? Beber todos los días, consumir alcohol y drogas, ¿verdad? El sexo desenfrenado, ¿no? Porque también si hay algo que tiene el cristal o la metanfetamina, bueno, es que tiene este efecto en el cerebro, ¿verdad? Hablando sobre la masa encefálica, que hace que tú produzcas la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y todo este tipo de neurotransmisores del 1 al 1000%, ¿verdad? O sea, lo produces, de una manera descontrolada, ¿va? Pues, evidentemente, las relaciones sexuales se vuelven muy intensas, ¿no? Pero esto a largo plazo tiene un precio, ¿va? Porque eso es lo que sucede cuando tú consumes alcohol y drogas. Que de repente esos periodos placenteros, ¿verdad? Que tú de repente experimentas, ¿no? Vienen consecuentemente con periodos más largos de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Porque eso fue lo que me pasó, ¿no? Que de repente, bueno, ya estando ahí en el desmadre, ¿no? Porque, también, estando ahí en el asunto de esta chava, pues, esta mujer me deja por otro, ¿no? Entonces, a mí eso me pega mucho. Voy a buscarla a su casa, ¿verdad? Una noche, ¿verdad? Así de esas noches, no sé si usted alguna vez le ha pasado, ¿no? Que ya en ese punto de tanta convivencia, ¿no? Porque llevábamos meses conviviendo mucho, prácticamente drogándonos, alcoholizándonos todos los días, ¿no? Pues me llega la nostalgia, ¿no? Y la melancolía de verla. Empiezan a saltar, ¿no? Todas las virtudes, ¿no? Que supuestamente ella tenía, ¿verdad? Entonces ahí voy a buscarla a su casa, ¿no? Ya un sábado por la noche, ya casi de madrugada. Y pues yo iba tan alcoholizado y tan drogado que cuando me pega el aire, ¿verdad? Ahí en la calle, lo primero que me sucede es que, pues, me desmayo y me golpeo contra una banca la cabeza, ¿no? Prácticamente me abrí toda la frente, ¿verdad? Ahí me tuvieron que dar como 20 puntadas, causa eso, ¿no? Y ese golpe en la cabeza, pues, ya después con el tiempo entendí qué fue lo que pasó, ¿no? Pues me vino a agravar más el problema de la etapa crónica, ¿no? Porque, prácticamente me facilitó, ¿no? Como menciona aquí uno de los rasgos, dice: "Me facilitó las psicosis alcohólicas", ¿verdad? Y la disminución de las capacidades mentales, ¿no? Porque fue tan fuerte el golpe en la cabeza, ¿no? Que yo recuerdo que cuando llegó la Cruz Roja a recogerme en la calle, ellos pensaban que yo estaba muerto, ¿no? Por el sangrerío que había, ¿verdad?
Y también habían pensado que me habían atacado, ¿no? Por cómo se veía la herida. Ahí yo cuando reaccioné en la Cruz Roja estaba esposado, ¿no? Y recuerdo muy bien que estaban unos policías ahí resguardándome y a mí eso me asustó mucho, ¿no? Y fue de preguntar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, no? Porque lo primero que pensé fue que me había dado una laguna mental, ¿verdad? Y había hecho una tontería, ¿no? Y iba a saber a quién se la haya hecho y cómo había terminado el asunto, ¿no? Y pues prácticamente, pues me iba a ir detenido, ¿verdad? Eso fue lo primero que pensé, ¿verdad? Y para mi fortuna no fue así, ¿verdad? Ya los policías me explicaron, bueno, que ellos creían que a lo mejor había alguien que estaba detrás de mí, ¿verdad? Queriéndome matar, ¿no? Porque en aquel entonces, bueno, el ambiente en la calle así se vivía, ¿no? Ya me dijeron que nada más era para protegerme, para resguardarme, pero que no sucedía nada, ¿no? Y así fue como, bueno, eh, el efecto del alcohol empezó a pasar y el efecto de la metanfetamina del cristal se empezó a acentuar, ¿verdad? Entonces, pues yo empecé a sufrir en la Cruz Roja, ¿verdad? Que me empecé a desesperar. Y pues ahora sí que a mi solicitud, pues firmé un desistimiento de que me de atención médica para poderme ir yo otra vez a alcoholizar, ¿no? Para no sentir el dolor en la cabeza, ¿no? Que yo traía. Y bueno, porque yo les narro todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, porque yo en mi fase crónica, fueron situaciones que definieron mucho, ¿verdad? Mi comportamiento, el cómo yo en los meses posteriores me iba a comportar, ¿verdad? Porque bueno, yo anterior a eso, pues yo, era ejecutivo, ¿no? Profesionista, ¿no? Era una persona con cierto, nivel educativo, ¿no? Y cierto valor social, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Pero ya en la etapa crónica, y después de ese golpe en la cabeza, ¿verdad? Porque yo recuerdo que ya para una noche que me salí a tratar de conseguir drogas, ¿no? Pues me encontré con los pandilleros que vivían ahí, con los pandilleros de mi cuadra, ¿no? Que yo nunca les hablaba, ¿no? Que yo nunca los pelaba, ¿no? Pero en esa ocasión, por el golpe en la cabeza, ¿no? La abstinencia y todo ese tipo de cosas, pues me animé a socializar con ellos, ¿no? Que después, bueno, pues eso fue mi perdición, ¿no? En mi etapa crónica, ¿verdad? Fue mi perdición porque, bueno, ahí, prácticamente, como dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? Pues empecé o como dicen también, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Y yo, pues ya había sido pandillero, ¿verdad? Pero no a esos niveles, ¿no? El que me tocó vivir en esos días, ¿verdad? Y pues bueno, pues prácticamente, así fue como yo empecé con ese deterioro moral también, ¿no? Porque pues, se va esta mujer, ¿no? Yo me empiezo a deprimir, ¿verdad? Porque se fue con otro, ¿no? Empiezo a alcoholizarme más día y noche, ¿verdad? El amanecer, el hecho de sentir que empezaba a amanecer, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Empieza a amanecer y lo primero que escuchas son el canto, perdón, de los pajaritos, ¿no? Y cómo empieza a esclarecer la luz, ¿verdad? Para mí ya era muy angustiante, ¿verdad? Ahí estando yo solo, ¿no? En esa casa, ¿no? Donde yo vivía, ¿no? Y pues bueno, al parecer ya se nos volvió a ir nuevamente el tiempo, ¿verdad? Y ya así como que para finalizar, este podcast, ¿verdad? Bueno, pues por lo que veo, la próxima vez voy a tratar de continuar hablándoles un poco sobre mi experiencia de cómo viví yo la fase crónica del alcoholismo, bueno, porque sí fue una temporada bastante larga, que prácticamente fue un año y medio, pero el último año para mí fue el decisivo, ¿verdad? Porque, bueno, ya cuando llegué a este punto, ¿no? En el que yo visualizaba, ¿no? Que prácticamente yo no podía dejar de beber y de drogarme bajo ningún motivo, ¿verdad? Ahí yo tuve varias experiencias, ¿no? De intentar dejarlo por mi fuerza de voluntad, ¿no? Y todos los intentos terminaron en grandes fracasos, ¿no? Y consecuentemente en grandes borracheras, ¿no? O en grandes loqueras.
Y todas esas loqueras, ¿verdad? Pues en que yo me metiera en graves problemas, ¿no? Que de repente ahí, al final me la pasé huyendo, ¿no? De personas que querían matarme, ¿no? Huyendo también de la policía, también, ¿verdad? Huyendo de situaciones así, ¿verdad? Para posteriormente, pues, llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Y a mí sí me gustaría en lo personal, ¿verdad? Contarles esta historia, ¿verdad? Porque, pues, considero, ¿no? Que, no siempre las escuchas tú en los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque, bueno, los alcohólicos crónicos, como yo, ¿verdad? De repente ahí, no son muy comunes. Bueno, yo sé que ustedes decir, pues, es doble A, ¿verdad? Pues, estamos hablando de alcohólicos, ¿verdad? Que llegan a un momento de su vida en la que están al borde de la locura o de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como, dejamos pendiente todavía este tema, ¿verdad? Bueno, y ya como la vez pasada, ¿no? Yo sigo queriendo abordar el tema del tercer capítulo de Alcohólicos Anónimos, que es más cerca del alcoholismo, ya para empezar a hablar del alcoholismo como enfermedad, ¿no? Y empezar ya a hablar mejor sobre este tema, ¿no? De enfermedad, la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Y toda esta información que está incluida en todo este concepto, ¿verdad? Y pues bueno, también posteriormente también empezar a hablar, ¿no? Ya de lo que es el primer paso de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y pues bueno, pues yo les agradezco su tiempo y sus oídos, ¿verdad? Ahora sí que invitándolos, ¿no? Que bueno, si usted conoce una persona que tenga este problema o conozca a un familiar de una persona con el problema, bueno, pues yo le invito, ¿verdad? A que le comparta este podcast, porque le puede ser de utilidad, ¿verdad? O si usted tiene el problema, o usted es familiar de alguien con el problema, bueno, y necesita orientación, ¿va? Bueno, yo con mucho gusto la puedo asistir. Ahí en la caja de comentarios, ¿va? Se puede dejar su comentario. Y yo, le estaré respondiendo prontamente, ¿va? Ya que como yo siempre comento, bueno, yo soy X, ¿va? Yo soy X, porque yo nada más soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y pues mi motivo, ¿verdad? Porque también todo este trabajo que estoy haciendo aquí forma también parte de mi recuperación personal, ¿no? En este caso, bueno, estoy tratando de darle vida al paso 12 del programa de AA. Pero también, bueno, la quinta tradición de Alcohólicos Anónimos, que dice que nuestro principal objetivo es llevar este mensaje a las personas que aún siguen sufriendo, ¿no? Y esencialmente, bueno, ese es el propósito de este canal, ¿verdad? Entonces, si usted me ayuda a poder lograrlo, se lo voy a agradecer mucho, ¿verdad? Y bueno, sin más por el momento, pues yo me despido, ¿verdad? Para vernos en el próximo capítulo.